buenos días. Hoy es viernes 10 de mayo del 2024 y nuestra lectura hoy está en el segundo libro de Samuel, capítulo 3 al 5, primero de Crónicas, capítulo 12, el Salmo 122 y Hechos 22. Meditaremos en Hechos 22 del 6 al 16. Escuchemos su lectura. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cada año en el fútbol, algunos de los equipos tienen ataques dominantes, mientras que otros tienen defensas extraordinarias. Los comentaristas, los lunes por la mañana, debaten qué equipos son mejores. Un grupo dice: la defensa es la que gana campeonatos. Otros declaran: una buena ofensiva es mejor que una defensa. En realidad, todos sabemos que tanto el ataque como la defensa son importantes. Y lo mismo ocurre en la fe cristiana. Los creyentes deben ser eficaces en la ofensiva, llevando el evangelio a las naciones. Pero también tenemos que ser eficaces en la defensa. Pedro dice: estad siempre preparados para responder ante todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Por lo general, el enfoque para cumplir con nuestra misión cristiana está en la ofensiva. Iniciar conversaciones sobre el evangelio con los incrédulos. Pero a veces los incrédulos pueden iniciar conversaciones evangélicas con nosotros. Y en esas situaciones debemos estar preparados para explicar por qué somos cristianos. Durante la última década de su vida, Pablo se ha ocupado intencionadamente de centros estratégicos con el evangelio en sus 3 viajes misioneros. Pero ahora vamos a ver a Pablo posicionándose en la defensiva. El apóstol se convierte en un prisionero y el resto del ministerio registrado en Hechos es básicamente un conjunto de reacciones a la oposición y los asaltos que él habrá de sufrir. Entre los capítulos 21 al 26 de Hechos, vamos a leer 5 discursos de defensa pronunciados por el apóstol Pablo y también aprendemos lo que ocurre entre ellos.
En los dos primeros discursos, Pablo se defiende en Jerusalén ante la multitud judía y luego ante el Consejo Supremo Judío en el capítulo 23. Luego hay otras tres defensas que se realizan, una en Cesarea, ante Félix en el capítulo 24, ante Festo en el capítulo 25 y finalmente ante el rey Herodes Agripa II en el capítulo 26. Nosotros también nos enfrentaremos a la oposición y debemos ser buenos defensores de la fe, como lo fue Pablo. Y por eso es que estos capítulos son relevantes. Hay mucho que tenemos que aprender de ellos. Por eso vamos a considerar la acogida de Pablo en Jerusalén, la hostilidad de la multitud judía que se volvió contra él y la defensa de Pablo ante esa multitud. En ellos vemos un ejemplo de humildad y amor que obviamente tenemos que perseguir. Hay un ejemplo de la hostilidad y mentiras que también a veces tenemos que enfrentar, pero vamos a encontrar un ejemplo del tipo de honestidad y lealtad que debe caracterizar nuestras vidas y nuestras conversaciones. Si vamos al capítulo 9 de Hechos, encontramos que Lucas relató la experiencia de la conversión de Pablo. Es difícil imaginarse hoy una multitud como la que tenía Pablo escuchando con paciencia esta clase de testimonios. Sin embargo, la gente en esa época esperaba que sucedieran cosas milagrosas y sin duda quedaron fascinados por el relato de Pablo. También Pablo participaba en negocios oficiales del Sanedrín cuando estos eventos tuvieron lugar, lo que por lo menos le daba cierta aura de autoridad. En su testimonio, Pablo afirmó que Jesús de Nazaret estaba vivo, que vio su gloria, que oyó su voz. El pueblo que lo oía en los atrios del templo conocía la posición oficial de los judíos de que Jesús de Nazaret era un impostor, que había sido crucificado, que sus discípulos habían robado de la tumba su cuerpo y luego habían empezado el rumor de que había resucitado de los muertos. Por supuesto, Pablo mismo había creído este cuento porque él había perseguido a la iglesia. Los hombres que lo acompañaron vieron la brillante luz, pero no se nos dice que quedaran ciegos como él. Oyeron un ruido, pero no pudieron entender la voz que habló al corazón de Pablo. Podemos imaginar el aturdimiento de Pablo al descubrir que Jesús estaba vivo. Instantáneamente tuvo que cambiar toda su manera de pensar. Le llevó esto al arrepentimiento y a permitir que el Señor resucitado tomara las riendas de su vida. Y podemos notar la sabiduría de Pablo al identificarse con Ananías, judío consagrado que guardaba la ley y que lo llamó hermano. Notemos también que Ananías atribuyó la gran experiencia de Pablo al Dios de nuestros padres. Al citar a Ananías, Pablo les dio razón a sus oyentes para que no aceptaran su experiencia de salvación y su llamado al servicio. Había visto al justo, que era un título para el Mesías, y este argumento reforzó ese llamado. Dios entonces comisionó a Pablo para que llevara su mensaje a todos los hombres, y esto incluía a los gentiles. Pero eso Pablo lo diría más adelante. En el versículo 26, en algunas versiones parece sugerir que el bautismo es requisito para lavar los pecados, pero no es así. En una traducción ampliada del Nuevo Testamento, un erudito griego dice: habiéndote levantado, bautízate y lava tus pecados, habiendo previamente invocado su nombre.
Somos salvos al invocar al Señor por fe. Y damos evidencias de esa fe al ser bautizados. Y en Hechos 9:17 se nos dice que Pablo fue lleno del Espíritu aún antes de bautizarse. Y esto indicaría que ya había nacido de nuevo. Es al invocar al Señor y no al bautizarnos que somos limpios. Él nos limpia con la sangre de Cristo en respuesta a una actitud de arrepentimiento y de fe, confesión de pecados y entrega del corazón a Jesucristo. Oh Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el mensaje del Evangelio, por el testimonio de Pablo repetido una y otra vez, donde vamos a encontrar tantas enseñanzas y tantos desafíos para nuestras vidas. Oh Señor, queremos amarte y servirte. Queremos hacer tu voluntad y vivir para tu gloria, presentando defensa de nuestra fe ante cada oportunidad que tú nos brindes de compartir este mensaje de vida y salvación. Lo hacemos con pasión porque deseamos que muchos conozcan tu santo y bendito nombre. Recibe nuestra alabanza que la presentamos hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buen fin de semana. Como sabéis, con Eli estamos en Argentina, en este caso primeramente en Chile, este fin de semana compartiendo con amados hermanos allí. Luego pasaremos a la Argentina y allí desarrollaremos un tiempo con nuestra familia y un tiempo de ministerio. Gracias por vuestras oraciones a nuestro favor. Estad atentos al mensaje del domingo en la Iglesia Revive y Dios mediante el lunes estaremos de nuevo porque estaré dejando grabados estos devocionales para poder seguir la lectura correlativa de la Biblia para completarla en este año 2024. Manteneos bendecibles, recordando que lo que te deleita te dirige.